Agradezco a Dios porque me permite eh, grabar este tema. Estamos analizando acerca del adorno personal, del uso de joyas como parte del atuendo de un hijo de Dios. Lo que queremos mencionar ahora es con respecto a una ocasión en que en la Biblia se habla acerca de los adornos personales. Nos estamos refiriendo a la ocasión en que Abraham manda a su siervo, a su familia, a su parentela, para buscar una esposa para su hijo Isaac. En el capítulo 24 del libro de Génesis, eh, en el versículo 22, se habla que ese siervo que Abraham había enviado a buscar esposa para su hijo, llevaba con él muchos adornos personales, muchas joyas. Dice Génesis 24, versículo 22. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, o sea, 6 gramos, y dos brazaletes que pesaban 10 ciclos, o sea, 110 gramos. El criado de Abraham le da a Rebeca, que fue la joven que le dio agua a los camellos, estos objetos de oro, que ella lo llevó a su casa cuando le contó a su familia lo que había sucedido y al hombre que había encontrado allí. Y esos adornos personales le llamó la atención a un hermano de Rebeca. Y cuando el hombre vino, el criado vino porque este hermano de Rebeca lo fue a buscar, le dijo, ven bendito de Jehová, porque estás fuera, y lo llevó a su casa. Eliezer, que era el criado de Abraham, le habló cuál era su misión, le habló de lo que él iba a hacer allí, y después que la familia estuvo de acuerdo en que si Rebeca quería fuera con Isaac, y Rebeca hizo, el hombre había cumplido con el propósito que Abraham lo había enviado. Entonces dice los versículos 52 y 53, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra al Señor y sacó alhajas de plata y de oro y vestidos y los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Así que este hombre llevaba alhajas de oro, de plata, llevaba vestidos y llevaba otras cosas preciosas y los regaló a Rebeca y los regaló a su hermano y los regaló a su madre. Por lo tanto, estas personas usaban esas cosas. Así encontramos en la Biblia una mención, otra vez encontramos una mención de los adornos personales. En este momento, el siervo de Abraham traía estos adornos. Abraham fue quien se los dio como regalo, como él lo hizo después. Eso significa que de alguna manera también Abraham usaba eh, usaba esos tipos de adornos personales, usaba el oro, usaba la plata y bueno, y los vestidos, lógicamente, los vestidos que también se usaban.
Y después de esta ocasión, donde se menciona el uso de los adornos personales por personas que seguían a Dios, en este caso Abraham, no tanto la familia de Abraham tenía sus creencias, tenía otras cosas, pero también ellos lo usaban. Mm, Aclaro que yo no estoy buscando todos los textos que la Biblia menciona del oro, de la plata, de los adornos, sino solamente algunos, para tomar un análisis, hacer un análisis si es correcto o incorrecto que los seguidores de Dios hoy usemos esas cosas. Es la parte que nos interesa. Con respecto a nuestra relación con Dios y con respecto a nuestra relación unos con otros, es correcto el uso de las joyas, el uso de estos tipos de adornos personales, y digo estos tipos porque hay muchos tipos de adornos personales, y en este caso, cuáles serían incorrectos, cuáles serían correctos, pero vamos a seguir en la Biblia otro momento en los cuales se habló de adornos personales. Y aquí voy a leer en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y en Éxodo capítulo 12 voy a leer el versículo 35. Dice, y los israelitas hicieron conforme a la orden de Moisés. Demandaron de los egipcios objetos de plata y de oro y vestido. Y el Señor, versículo 36, dio gracia al pueblo ante los egipcios y le dieron cuanto pidieron. Así despojaron a los egipcios. Aquí vemos que por mandato de Dios a Moisés, Moisés le dice al pueblo de Israel, el pueblo de Israel le pide a los egipcios plata, oro, vestido, le piden cosas preciosas y los egipcios fueron influenciados por Dios y le dieron vestidos y le dieron estos tipos de joyas, estos tipos de riquezas. Porque los hebreos eran esclavos en Egipto. A esto volveremos más adelante cuando en nuestro estudio lleguemos al momento en que Dios está haciendo a la nación de Israel. Pero en cuanto al caso de las joyas, el pueblo de Israel tuvo vestidos y tuvo oro, plata y riquezas porque los egipcios se la dieron. En, en Éxodo 32 vamos a mirar el uso que los israelitas le dieron aparte de esas riquezas que los egipcios les habían dado. El momento que estamos analizando en este instante es que Moisés estaba con Dios en el monte. Dios le estaba dando la ley a Moisés, pero Moisés demoró, estuvo 40 días con Dios y el pueblo de Israel que Dios había sacado de Egipto estaba allí en Sinaí. El pueblo de Israel se cansó de esperar a Moisés y le pidió a Aarón, que era el que estaba de líder del pueblo en ese momento, que le hicieran Dios, le hiciera becerro, un Dios de los egipcios, para volverse a Egipto. Y en Éxodo 32, 2 y 3 dice, y Aarón les dijo, apartad los aretes que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos e hijas y traédmelos.
Entonces el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. El pueblo de Israel, cuando venía, tenían aretes. Las mujeres, los hijos y las hijas tenían aretes. Para hacer ese becerro, Aarón le pide a los israelitas que lo trajeran y ellos lo trajeron para hacer un ídolo, adorar un ídolo y volver a Egipto. En este caso, el uso que se le dio a esos adornos personales fue un uso incorrecto. Bueno, fue un uso para hacer algo en contra de lo que Dios había señalado, para crear una imagen, para crear un Dios extraño y volverse al lugar de su esclavitud de donde Dios los había sacado. Pero ellos dieron gozosos porque se habían rebelado contra Dios, dieron gozosos esas joyas que con ellos tenían. Pero lo menciono porque la Biblia vuelve a mencionar aquí este asunto de las joyas. Y voy a mencionar aquí ahora otra cosa. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, o le dijo a Moisés que le dijera a los israelitas que hicieran un santuario, cuando el pueblo de Israel, de acuerdo con lo que Dios había dicho, hicieron el santuario, también Dios le pidió a los israelitas que ellos dieran voluntariamente, de acuerdo al dictado de su corazón, oro, plata, cosas preciosas, todo lo que tenía que ser necesario para la edificación del santuario cuando se comenzó a hacer el santuario por el pueblo de Israel, cuando el santuario fue hecho por los israelitas de acuerdo con lo que Dios había dicho. Ellos también dieron sus ofrendas porque Dios le había dado a ellos las riquezas porque los egipcios se la dieron. Aquí estamos viendo el uso de materiales de los cuales salen los adornos, el uso de joyas y más aún el uso de los talentos de las personas para hacer un lugar donde Dios mismo había dicho, yo voy a morar con ustedes. Porque en el santuario se manifestaba la presencia de Dios y desde el santuario Dios guiaba a su pueblo. Decimos así porque sabemos que Dios es Dios y Dios no habita en una tienda o en una casa. Dios llena, está en el universo. Dios tiene omnipresencia, pero para los israelitas era el lugar donde ellos iban a estar en la presencia de Dios. Aquí vemos un momento donde en la historia del pueblo de Israel, ellos también dieron de sus riquezas, de su oro, de su plata, del bronce, ellos también dieron a Dios para la construcción del santuario. En un caso, dieron para la rebelión, para hacer un ídolo. En el otro, dieron conforme a lo que Dios les había dicho, para hacer el santuario. Entonces, encontramos aquí este análisis. Los israelitas, Dios les proveyó de riquezas cuando los sacó de Egipto. Y Dios sabía todo lo que iba a pasar y todo lo que Dios iba a pedir. Y Dios le pidió a los israelitas ofrenda de su voluntad, ofrendas de acuerdo a su corazón.
Y entonces analizamos que de las riquezas y de los bienes que Dios nos da, nosotros podemos usarlas para rebelarnos contra Dios y hacer lo incorrecto, como sucedió con el becerro de oro, o podemos traer de nuestros bienes que Dios nos da, de ofrendas, para que sean usados conforme al propósito de Dios y conforme a lo que Dios quería. Obviamente, uno tiene un mal uso y el otro tiene un buen uso. Y obviamente también los hijos de Dios se deshicieron, se despojaron de riquezas que Dios les había dado, una para bien y otra para mal, según fuera el santuario o el becerro que se había hecho. Pero estas ofrendas, estas riquezas, ellos la dieron conforme a la voluntad de Dios. Lógicamente también no era incorrecto que los israelitas tuvieran esas riquezas. Lo correcto o incorrecto estaba en la manera en que la estaban usando, en este caso que hemos señalado hasta aquí. En este tema que llegamos hasta aquí también, estamos analizando cómo Dios da tesoros, da bendiciones a su pueblo y cómo su pueblo puede usarlo. Pero seguiremos analizando en nuestro estudio si es correcto o incorrecto que un hijo de Dios use las prendas, use las joyas. Llegamos hasta aquí. Una vez más, comparte este tema para beneficio de otras personas y en el próximo seguiremos nuestro análisis.